Ayúdame a orar para comenzar nuestro mensaje hoy. Gracias, Señor, te doy porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Y en esta tarde, Señor, nos enfrentamos a ella y yo te pido, Señor, que tú nos hables. Señor, llena nuestros corazones de ella para que en nosotros haya primero alabanza y el deseo de glorificarte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, estamos ya casi al final de las instrucciones de Dios a Moisés sobre el tabernáculo. Y sabemos que son muchos detalles y muchas instrucciones específicas. Y tenían que ser de acuerdo a las instrucciones específicas de Dios. No podía ser de otra manera. Porque cada material, cada mueble y su localidad tenían un significado teológico importante y representaban algo del carácter y la santidad de Dios. Y era el lugar donde Dios habitaría con su pueblo. En Éxodo 29, 45 y 46 dice: habitaré entre los israelitas y seré su Dios, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. El domingo pasado vimos que no solo las piezas del tabernáculo tenían un significado especial. Vimos que las ropas sacerdotales también eran especiales. Y si nos ponemos a pensar en el servicio del sumo sacerdote con todas sus vestimentas, su servicio en el tabernáculo tuvo que haber sido una experiencia sensorial maravillosa. Sensorial. ¿Sabe lo que es sensorial? Habían cosas para tocar: la tela del lino fino, el agua y las pieles de los animales sacrificados. La vista, habían cosas hermosas para ver: colores brillantes de piedras, muebles de oro y cortinas de muchos colores. El gusto, habían cosas buenas para saborear: el pan fresco, el vino fino y la carne jugosa de los sacrificios. La audición, habían cosas agradables para escuchar, como las campanas de la túnica del sumo sacerdote. Y el olfato, habían cosas que los sacerdotes podían oler: el olor de la sangre y de los sacrificios en el fuego, y el olor fragante y dulce del incienso quemado. Me hubiese gustado ver y experimentar el verdadero tabernáculo, no esas copias que hay por ahí hoy día. 2 semanas atrás, Carlos nos habló que a través del tabernáculo y a través de cada una de sus piezas es un gran privilegio tener una relación con Dios y disfrutar de los beneficios de su carácter. O sea que a través del tabernáculo podemos ver a Dios de una perspectiva diferente. La semana pasada hablamos de las vestimentas del sumo sacerdote y cómo nos apuntan a Jesús y nos dejan ver que Él es nuestro sumo sacerdote. A través de las vestimentas podemos ver a Jesús de una perspectiva diferente. Y iglesia, espero que todas estas instrucciones de parte de Dios, todos estos detalles que pueden ser difíciles de entender y que muchas veces no queremos leer, yo espero que hayan despertado y en tu corazón y en tu mente el deseo de mirar a Dios y a Jesús de una perspectiva fresca y diferente. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 30. Y al estudiar este capítulo, Dios tiene algunas piezas más que poner en el tabernáculo. Y es mi deseo en esta tarde que a través de las instrucciones y detalles del texto de hoy, tú puedas ver
tu historia, tu pasado, de una perspectiva diferente. Todos tenemos una historia, ¿verdad que sí? Todos tenemos una historia. Y más específico, todos tenemos una historia de pecado. ¿Qué dice esa historia de ti? ¿Qué dice esa historia de pecado de ti? Busquemos en nuestras Biblias a Éxodo 30. Vamos a leer poco a poco mientras estudiamos cada punto. Y le quiero anunciar que voy a estar leyendo de la versión, la Nueva Biblia de las Américas. La Nueva Biblia de las Américas. El punto número 1, el altar del incienso. El altar del incienso. Versículos del 1 al 6. Dice, harás además un altar para quemar incienso en él. De madera de acacia lo harás. Será cuadrado de un codo, 45 centímetros. Será su longitud y de 45 centímetros su anchura. De 90 centímetros será su altura. Sus cuernos serán de una sola pieza con él. Los revestirás de oro puro, su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos, y le harás una moldura de oro alrededor. Le harás 2 argollas de oro debajo de su moldura. Los harás en 2 de sus lados, en los lados opuestos, y servirán de sostén para las varas con las cuales transportarlo. Harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Vemos que el altar del incienso era un altar pequeño. Y vemos que es cuadrado, aproximadamente de 1,5 pies de largo y de ancho. Y vemos que todas sus piezas estaban hechas y cubiertas ¿de qué? De oro. Y estaba localizado en el lugar santo, delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Cuál era el propósito de este altar? ¿Cuál era el propósito de este altar? Pasamos al punto número 2, versículos 7 al 10. Dice, Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas las generaciones de ustedes. No ofrecerán incienso extraño en este altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal. Tampoco derramarán libación sobre él. Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. Hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado una vez al año por todas las generaciones de ustedes. Santísimo es al Señor. El propósito de este altar era quemar incienso y nada más. Incienso que se quemaría por la mañana y por la tarde. Pero no podía ser cualquier tipo de incienso. Tenía que ser un incienso especial. Tenía que ser una receta especial. ¿Y por qué era especial? Porque la receta vino de Dios. Incienso indicado por Dios. Y en los versículos 34 al 38 podemos ver la receta de este incienso. Dice versículos 34 al 38. Entonces el Señor dijo a Moisés, toma especies, estacte, uña aromática y gálbano, especias con incienso puro, que haya de cada una igual peso. Con ello harás incienso, un perfume, obra de perfumador, sazonado, puro y santo. Y molerás parte de él muy fino y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para ustedes, y el incienso que harás no lo harán en las mismas proporciones para su propio uso.
Este será santo para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este, para usarlo como perfume, será cortado de entre su pueblo. El sacerdote entraba al lugar santo, ponía este incienso de una receta especial en el altar y lo quemaba. A la vez, el incienso quemado creaba una nube de humo. ¿Quién ha quemado incienso aquí? El incienso quemado creaba una nube de humo. Y esa nube de humo perfumado que subía era un símbolo de las oraciones del pueblo. Eso era lo que significaba el incienso. Y esto, iglesia, es una imagen de nuestras oraciones subiendo a Dios. Al igual que el humo del incienso que subía en el santuario, así son nuestras oraciones delante de Dios. Miren lo que dice David en el Salmo 141, versículos 1 y 2. Dice: oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como ¿qué? Como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Iglesia, esto es un detalle especial que debe motivarnos a orar y a cambiar de la forma en que oramos. Y el hecho de que el incienso era quemado día y noche significa que debemos orar día y noche, que debemos orar todo el tiempo. Punto número 3, el censo. Versículos del 11 al 16. Dice: el Señor habló también a Moisés y le dijo: cuando hagas un censo de los israelitas para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Esto dará todo el que sea contado, medio ciclo, que son 5.7 gramos de plata, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. Medio ciclo es la ofrenda al Señor. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo, al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por sus vidas. Tomarás de los israelitas el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los israelitas delante del Señor como expiación por sus vidas. Dios le ordenó a Moisés tomar un censo. ¿Qué es un censo? Un censo, que de hecho tuvimos uno este año, a principio de año. Un censo es una herramienta que usa los líderes del gobierno o el gobierno para contar un grupo grande de personas o un pueblo, como en este caso. ¿Y cuál es el propósito principal de un censo? Bueno, para sacarle los taxes a uno primero, y también para el reclutamiento militar. Pero el censo que le ordenó Dios a Moisés fue un poco extraño. Toda persona que fuese contada durante el censo tenía que dar medio ciclo como ofrenda, como rescate por su vida. Si tú no dabas el medio ciclo, ¿qué pasa? Dice que vendría una plaga sobre ti. ¿Y qué es un ciclo? Como dije, 5.7 gramos de plata, posiblemente hecho en monedas. Pero este censo, iglesia, vino a ser más que un conteo de personas. Este censo vino a ser una ofrenda al Señor para hacer expiación por sus vidas. Y noten que dije por sus vidas y no pecado. Esta ofrenda no era expiación por sus pecados, porque como hemos visto hasta ahora en el libro de Éxodo,
La expiación por el pecado solo viene a través de ¿qué? De un sacrificio de sangre. Y la salvación del pecado es siempre un regalo gratuito de la gracia de Dios. Un regalo que viene sin dinero y sin precio, como dice Isaías 55. No hay pago que podamos dar o hacer por nuestros pecados. Sin embargo, la ofrenda de medio ciclo pagado durante el censo, vamos a llamarlo la ofrenda del rescate. Se llamó la ofrenda del rescate. Y aunque no expió los pecados del pueblo, según Dios hizo expiación por sus vidas. ¿Y qué significa eso? Que los libró, los rescató del castigo de una plaga. ¿Y con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios quería que ellos dieran una ofrenda? Para recordarles de que ellos le pertenecían a Dios y no a ellos mismos. Cada vez que una persona era contada, tenía que dar una ofrenda medio ciclo de plata. Porque si no, habían unas consecuencias. Vendría la plaga. Y ese proceso de dar la ofrenda, con el temor de sufrir las consecuencias, tenía como propósito recordarles que sus vidas le pertenecían a Dios. Y lo interesante es que después de terminar todo este proceso de expiación por sus vidas, quedaría ¿qué? Una montaña grande de plata, mucho dinero. Y esa montaña de plata sería usada, como dice el texto, para el servicio en el tabernáculo. Iglesia, este proceso o esta ofrenda del rescate nos debería recordar el precio que se pagó por nuestro rescate. En Marcos 10:45 dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Primera de Corintios 6:19 al 20 y el 7:23 dicen: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Y el 7:23 dice: ustedes fueron comprados por precio. Y ahora sí, en Primera de Pedro 1:18 y 19 dice: ustedes saben que no fueron redimidos, rescatados de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, sin defecto y sin mancha, la sangre de Cristo. Iglesia, y Jesucristo representó nuestra ofrenda de un medio ciclo. Y su muerte en la cruz es un recordatorio de que fuimos comprados por un precio bien grande. Y ese precio fue su sangre. Su sangre. Iglesia, nunca olvides que una ofrenda ha sido dada por nuestras vidas. Punto número 4. La fuente de bronce. Versículos 17 al 21. El Señor habló a Moisés y le dijo: harás también una pila o una fuente de bronce con su base de bronce para lavatorio. Colocarás entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella.
Con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia por todas las generaciones. Como dijimos anteriormente, por la santidad de Dios y por nuestro pecado no podemos estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque morimos. Porque morimos. Eso quiere decir que nada que fuera impuro estaba permitido delante de la presencia de Dios en el tabernáculo. Y eso quiere decir que había la necesidad de una limpieza ceremonial antes de acercarse a Dios. Para eso estaba la fuente, para que los sacerdotes simbólicamente se purificaran y no murieran delante de la presencia de Dios. Punto número 5. El aceite de la unción. Versículos 22 al 29. Dice, el Señor habló a Moisés y le dijo, toma también de las especias más finas, de mirra fluida, 500 siclos, que son 5.7 kilos, de canela aromática, la mitad 250, y de caña aromática, 250 de casia, 500 ciclos conforme al ciclo del santuario, y 3.7 litros de aceite de oliva. Y harás con ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador. Será aceite de santa unción. Y con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar del incienso y el altar del holocausto y todos sus utensilios, la pila y su base, los consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que los toque será santificado. Moisés tenía que hacer un aceite, el aceite de la santa unción. Y este aceite tendría las especias más finas, más costosas. Sería un aceite bien especial. ¿Notaron el propósito del aceite? Moisés tenía que ir pieza por pieza en el tabernáculo y ungirlos con este aceite especial. Toda pieza de oro, toda pieza de plata, toda pieza de bronce tenía que ser ungida por Aarón con este aceite. Sacerdote Moisés. Las piezas del tabernáculo tenían que ser apartadas para el servicio a Dios. ¿Y cuál era el efecto de ungir cada pieza en el tabernáculo? ¿Cuál era el efecto? ¿Cuál era el resultado? El versículo 29 dice, los consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que los toque será santificado. Qué maravilloso. Qué increíble, ¿verdad? Todo lo que tocara el aceite sería ¿qué? Santificado. Entonces, ¿qué significa eso? Eso quiere decir que todas las piezas del tabernáculo, antes de que fueran ungidas por el aceite, ¿eran qué? No aptas para el servicio a Dios. Esto es bien interesante. ¿De qué estaban hechas las piezas del tabernáculo? De oro, plata y bronce, ¿verdad que sí? Pregunto, ¿de dónde el pueblo de Dios sacó tanto oro, tanta plata y tanto bronce? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿De dónde el pueblo de Dios sacó tanto oro, plata y bronce? Un detalle interesante, vayamos a Éxodos 3, 21 y 22.
Miren lo que dice Éxodo 3, 21 y 22, que ya cubrimos esa sección. Y dice, y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y cuando ustedes se vayan, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, no se oirán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sus hijas, y así despojarán a los egipcios. Eso es una clave. Ahora miren lo que dice Éxodo 12, mientras los israelitas salían de Egipto. 12, 35 y 36. Dice, los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Y así despojaron a los egipcios. Entonces ahora podemos ver de dónde vino tanto oro, tanta plata y tanto bronce. Vino de Egipto. Y se estima que fueron hasta 5 toneladas de materiales. Ahora imaginen al pueblo de Dios cargando tanto material por el desierto. Por 40 años. Y no solo eso, sino que el oro y la plata que ellos sacaron de Egipto eran la mayoría en forma de joyería y estatuas dedicadas a los ídolos paganos. Ese oro, esa plata y ese bronce tenía una historia. Una historia que nos dice que no eran aptos para el servicio de Dios. Cada pieza del tabernáculo que tenía que ser ungida para que fuese santa y apartada para el servicio de Dios. El versículo 30 dice, y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Ahora, unge todas las piezas del tabernáculo, pero también a los sacerdotes. Para que sean consagrados y me sirvan como sacerdotes. Iglesia, cada pieza en el tabernáculo y cada sacerdote fue ungido a la vez, consagrados, separados para el servicio a Dios. Y la idea es esta, iglesia. La idea es esta: Dios puede tomar a cualquier persona, no importando su historia, y consagrarlo, separarlo para su servicio. Si tú me das tu teléfono celular y juntos miramos la historia de en tu navegador de internet, ¿qué revela esa historia de ti? ¿Qué revela esa historia de ti? ¿Y qué si pudiéramos ver la historia de pecados en tu vida? ¿Qué revelará de ti? ¿Qué revelará de ti? Yo sé lo que revela de ti. Yo sé lo que revela de ti. ¿Por qué yo lo sé? Porque es lo mismo que revela de mí. Iglesia, revela que tú y yo no cualificamos, no somos aptos para el servicio a Dios. Basado en la historia de pecado de toda persona, nadie, iglesia, nadie cualifica para el servicio a Dios. Pero no estamos sin esperanza. No estamos sin esperanza. La Biblia dice que Cristo Jesús fue ungido por Dios. Ungido no con el aceite de la unción, sino con el Espíritu Santo para predicar el Evangelio y liberar a aquellos que habían sido esclavizados por el pecado.
Iglesia, y la buena noticia es que después que Cristo ascendió al cielo, Él nos dio el don del Espíritu Santo. Él nos dio al Espíritu Santo. Mateo, ¿puedes poner a Juan 14:16? Que se me fue el teléfono. Dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, intercesor, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Eso significa que ahora todos los creyentes somos ungidos. ¿Sabes lo que significa eso, iglesia? Cada pieza en el tabernáculo, cada sacerdote fue ungido y fue apto para el servicio a Dios. Entonces, cuando sabemos que tú y yo somos ungidos, significa que somos escogidos y somos separados para el servicio a Dios. Segunda de Corintios 1, 21 y 22 dice, ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Cada creyente ha sido separado para el servicio a Dios. Nuestras vidas, iglesia, nuestras vidas han sido consagradas a través de la unción del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Que ahora le pertenecemos completamente al Señor. Que nuestras vidas están completamente separadas y cualificadas para servirle. ¿Y cómo le servimos? ¿Cómo le podemos servir a Dios? Con todo lo que hacemos y todo lo que tenemos. Con todas nuestras vidas. Eso significa que nuestras posesiones ya no nos pertenecen. Le pertenecen a Dios y deben usarse para su servicio. Nuestros trabajos y nuestro tiempo libre le pertenecen a Dios, la cual debemos usarlo con el deseo de servir y glorificar a Dios. Nuestros matrimonios le pertenecen a Dios. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Nuestro tiempo de soltero y soltera le pertenecen a Dios. Tu vejez, tu juventud le pertenecen a Dios. Cualquier cosa que tengas que tenga valor para ti le pertenece a Dios. Lo que sea que tengas le pertenece a Dios y debe ser consagrado para su servicio. Iglesia, no hay nada de lo que somos o de lo que tenemos que nos pertenece a nosotros. De la misma manera que todo el tabernáculo fue ungido con el aceite de la unción, nosotros también hemos sido ungidos y apartados para Dios, cuerpo y alma. Jesucristo pagó el alto precio de nuestra salvación y ahora estamos llamados a darle todo lo mejor de nosotros a su servicio. Estemos de pie para orar y alabar al Señor. Señor, qué bueno es saber que Gloria a Dios. tú nos ungiste, Señor, y nos hiciste aptos, cualificados para la obra en tu servicio, para servirte.
Sabemos que nuestra historia es una historia fea. Una historia que nos dice que no cualificamos para servirte. Pero por tu gracia y misericordia, tú hiciste lo contrario. Tú diste a tu Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz, para que derramara sangre, pagara el precio de sangre por nosotros. Y hoy podemos disfrutar de esa unción, podemos disfrutar de que estamos aptos para servirte a ti, con todas nuestras vidas y con todo lo que tenemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero cerrar preguntando, ¿en qué área de tu vida no has sido fiel en tu servicio a Dios? ¿En qué área de tu vida no has sido fiel en tu servicio a Dios? Y quiero que usemos estos últimos minutos para que le confieses a Dios tu pecado y le pidas ayuda y comprométete a serle fiel. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué maravilloso es saber que nos podemos acercar al trono de la gracia y recibir misericordia. Iglesia, Jesucristo pagó el alto precio de nuestra salvación. Y ahora estamos llamados a darle todo lo mejor de nosotros a su servicio. Piensa en eso. Piensa en eso. Salimos por esas puertas y nos vamos a encontrar con un mundo, con una cultura, con un mensaje diferente a lo que hemos escuchado en esta tarde. Pero nuestro deber es tener el Evangelio de Jesucristo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y darle todo lo mejor de nosotros a Dios para su servicio. Amén. Recibamos la bendición pastoral y quiero hacerlo de Hebreos 13, versículos 20 y 21. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Iglesia, seamos esa iglesia que Dios quiere que seamos. Dios les bendiga y su iglesia dice amén. Amén.